El presidente Biden ha dicho que no hay cambio hacia la política con Venezuela y han dado comienzo las deportaciones de cientos de venezolanos. Hoy conversamos con un abogado de inmigración sobre todo lo que está aconteciendo con estas deportaciones masivas y los pasos a seguir. También este pasado domingo tuvieron lugar las elecciones primarias en Venezuela, donde la opositora a la dictadura chavista María Corina Machado se alzó con más del 90% de los votos, a lo que la dictadura ha reaccionado afirmando no la dejarán participar en las elecciones del 2024. Conversamos con un activista venezolano sobre lo que sucede y las posibilidades que hay. Bienvenidos a Acción Hispana, tu fuente de información útil para tu diario vivir. Comenzamos. La noticia que la administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos, el grupo más grande que se encontró en la frontera sur el mes pasado de regreso a su país, ha generado muchos cuestionamientos sobre una posible reapertura diplomática entre los dos países. En el pasado, Estados Unidos definió a Venezuela como una dictadura, mientras que en 2022 el presidente Biden había descartado la opción de las repatriaciones. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a La Voz de América que no hay ningún cambio o mejoramiento en las relaciones con Venezuela, y este anuncio llegó solo porque el país finalmente aceptó recibir a sus ciudadanos deportados después de muchas solicitudes. El funcionario agregó que la reanudación de las deportaciones es un esfuerzo regional para abordar el histórico desafío de la migración irregular. Nuestras sanciones a Venezuela todavía están vigentes y continuaremos aplicándolas. Seguimos apoyando firmemente la restauración pacífica de la democracia, el regreso de elecciones libres y justas y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos. La Casa Blanca aseguró que todos los repatriados serán evaluados y se le brindará protección contra la remoción de ser necesario. Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos por parte de la diáspora venezolana en Miami. Lo que sentimos es mucha tristeza porque son hermanos venezolanos que sabemos lo que han pasado para llegar aquí. Y la situación en Venezuela no ha cambiado, ni la dictadura ha terminado. ¿Qué le va a pedir Maduro a cambio? ¿Qué le van a dar a Maduro a cambio? Porque gratis esto no es. Esta situación no la hace Maduro de gratis. Entre tanto, en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que el programa se llamará Vuelta a la Patria, sin mencionar nada sobre la relación diplomática con Estados Unidos, y culpó a Occidente por la migración venezolana. La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional. En el Congreso no hubo muchas reacciones a la noticia de las deportaciones. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, afirmó en las redes sociales que Estados Unidos no tiene que tolerar ninguna migración en masa, sin pero referirse a las repatriaciones. Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, al cual se preguntó el jueves en México sobre estas repatriaciones, dijo que Estados Unidos determinó como seguro devolver a los venezolanos que llegaron después del 31 de julio de este año. Esto a pesar de que otorgó estatus de protección temporal a quien había llegado antes de esta fecha y se encuentra ahora en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, La Casa Blanca, Washington. Y para aclararnos todo sobre las deportaciones, damos la bienvenida a nuestro abogado de inmigración, Pedro Salim. Bienvenido, Pedro, un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias, Jackie, siempre un placer. Pedro, comienzan las deportaciones, la administración Biden dice que no hay cambios en la política hacia Venezuela. ¿Quiénes son las personas quiénes son los venezolanos que están siendo deportados? Bueno, Jackie, primeramente tenemos que hablar sobre la crisis de Venezuela, lo que está pasando en el país. Todos los días viviendo en Venezuela se ha hecho mucho peor.
que los años anteriores. Falta de comida, falta de trabajo, inseguridades, corrupción. Eso ha causado que durante la presidencia del presidente Biden han entrado ilegalmente casi 500,000 de personas de Venezuela. Eso es mucho más de lo que ha entrado anteriormente. Entonces, muchas de esas personas ya están en los Estados Unidos, están en trámites de asilo, y ahora, con la nueva ley que puso el presidente, si ellos están aquí antes de julio de este año, califican por un TPS, que le dan a ellos un estatus legal en los Estados Unidos para poder trabajar y manejar en los Estados Unidos, y también puede seguir con su caso de asilo. Ahora, lo que están siendo deportados son personas que fueron negados el asilo, o son personas que entraron ilegal y le hicieron un miedo creíble y no encontraron miedo creíble y lo van a regresar. En el tiempo anterior, por las relaciones de los Estados Unidos y Venezuela no estaba aceptando personas deportados, igual que pasó muchas veces con Cuba. Aunque tenían deportaciones, no había manera de deportarlo para Venezuela, pero ahora que el gobierno de Venezuela lo está aceptando, poco a poco están deportando ya aviones para Venezuela. Ok, ahora, esto significa que las personas que están en la frontera, que no han sido procesadas y entraron después del 31 de julio, estamos hablando de que esas personas también son las que van a ser deportadas sin darle siquiera la ventaja de presentarse a corte, su derecho a corte. Bueno, ellos van a tener el derecho, si quieren, de hacer un miedo creíble de asilo en la frontera. Si inmigración encuentra que hay suficiente para encontrarlo creíble, entonces lo van a permitir entrar en los Estados Unidos y poder presentar su caso de asilo igual que estaban haciendo antes. Pero si encuentra que no hay suficiente miedo creíble, lo van a poder deportar directamente a Venezuela. Ahora, ¿por qué crees tú que con esto se está mandando un mensaje, la administración Biden se le está mandando un mensaje no solo a los venezolanos, sino a todas las otras personas que están viniendo de otros países, a que no sigan viniendo porque van a ser deportados? Eso es lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Ese es lo que quieren tratar de demostrar, que si vienen a los Estados Unidos, lo vamos a deportar si entran ilegal por la frontera. Eso es algo muy diferente de lo que el presidente y la vicepresidente, cuando estaban en el tiempo de elecciones en el 2020, ellos criticaron al presidente Trump por lo mismo que están haciendo ahora, ¿verdad? Hicieron, en ese tiempo decían, bueno, ¿cómo lo van a deportar? Deja que todo el mundo que entre tenga el derecho a aplicar por asilo. Y ahora vieron que lo que está entrando es muchísimo. Están entrando casi más de 10,000 personas cada día. Ahora el presidente está haciendo algo para ver si pueden tratar de evitar que entren más personas ilegales. Okay, o sea, todas esas personas que estamos viendo que están durmiendo en albergues, en la calle, en Nueva York, todas esas personas son las que van a ser deportadas definitivamente. Bueno, ya que tuviéramos que eso ya sería un caso por caso, ¿verdad? Todos los casos son diferentes. Tuviera que ver si estas personas están aplicando por asilo, si están en proceso de asilo, no lo van a deportar hasta que tengan su día de corte. Hay muchos venezolanos que están en proceso de corte ahora y no van a ser deportados, porque número uno, califican por TPS, o dos, están en proceso de corte. Pero los que fueron negados su asilo en corte, puede ser que sean deportados, o los que entran por la frontera ilegal, si no califican por el asilo, también los pueden deportar. Eso, y no es solo los venezolanos, ¿no? Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esto, que no son solo los venezolanos los que están siendo deportados, sino también cubanos y otras nacionalidades. Y continuamos conversando con nuestro abogado de inmigración, Pedro Salín, sobre las deportaciones masivas
a los venezolanos. Y Pedro, tengo aquí que en el mes de mayo, el Departamento de Homeland Security ha removido o deportado a más de 300,000 personas, incluidas más de 45,000 familias. Esto es, las deportaciones vienen llevándose a cabo hace tiempo y han sido masivas, ¿no? Claro, Jackie. Mira, hasta el otro día, el seguridad de Homeland Security, Mayorkas, dijo que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero también es un país de leyes. So, este presidente que cuando empezó estaba con la idea que muchos inmigrantes pueden venir a aplicar por asilo o lo que sea, se ha visto que lo que está entrando por la frontera es algo increíble, que nunca se ha visto en años las personas que están entrando, miles y miles todos los días. Entonces, las cortes de inmigración están atrasados por 4, 5, 6 años, las cortes están atrasadas. Los procesos de asilo están atrasados, las residencias, todo lo que es trámite de inmigración está atrasado por lo que ha entrado en los últimos 3 años. El presidente y esta administración está haciendo todo lo posible para tratar de deportar cuántas personas puedan deportar. Y es cierto lo que tú acabas de decir, más de 300 personas han sido deportadas solamente en el mes pasado. Y van a seguir deportando personas que están entrando ilegales. Si una persona entra en el país, lo más recomendable es que contacte a un abogado de migración para que el abogado te pueda ayudar en defender tu caso y te ayude a aplicar por un beneficio antes que te deporten y pudiera conseguirte un permiso de trabajo, algo para poder legalizarte durante tu estadía aquí en los Estados Unidos. Lo primero que deben de hacer es contactar a un abogado de inmigración para saber si tienen un caso, ¿no? Para saber si pueden empezar y proseguir con su proceso de asilo o de residencia. Porque no, como decías anteriormente, no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, no todos los países son iguales. Algunos países tienen algunos beneficios que otros países no tienen. También depende cuándo entraste en los Estados Unidos, cuántos años tienes en los Estados Unidos, si tienes familia aquí, si tienes esposa, esposo, hijos. Todo eso puede variar en qué tipo de alivio o beneficio tú calificas por inmigración. Lo mejor sería, si tú estás viendo este programa esta mañana, es si tú tienes un familiar o tú mismo estás en proceso de deportación porque acabas de llegar, llama a nuestra oficina, podemos hacer una consulta para ver si puedes calificar por algún beneficio para que no sea otra persona deportada. Ahora, según estos datos del Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, las deportaciones, como decíamos anteriormente, no solo son a Venezuela, sino son a Angola, América Central, Colombia y Venezuela. Ahí también incluyes a Cuba, ¿no? Porque también se están deportando cubanos. Claro, muchos cubanos están siendo deportados hoy en día. Ese tiempo de antes que los cubanos no estaban siendo deportados, eso ya cambió. A Cuba están deportando cubanos. Los cubanos que han venido aquí han cometido delitos, han sido deportados, o cubanos que han sido negados su asilo. Ok. Ahora, a las personas que están aquí ahora y que están con temor a esa deportación, ¿qué les recomiendas a esos venezolanos o a esos cubanos? En este caso son los venezolanos los que la administración Biden ha dicho que no hay cambios en la política hacia Venezuela y Maduro ha accedido a recibirlos. ¿Qué les recomiendas a esas personas que están aquí y pudieran verse afectados por esta medida? Bueno, si tú te encuentras en los Estados Unidos de Venezuela y estás en proceso de deportación, como te dije antes, recomiendo que llames a un abogado de migración para que el abogado revise tu caso y te ayude a preparar una aplicación. No tenga la fe en que un notario te lo va a hacer bien hecho. Hay muchos notarios en los Estados Unidos que ayudan a las personas a preparar las aplicaciones, pero muchas veces no lo hacen bien hecho. Contacta a un abogado de migración que te ayude a preparar la aplicación de asilo, someterlo, ayudarte a conseguirte un permiso de trabajo y defenderte
en la corte delante del juez de migración. Si eres un venezolano que ya tienes una orden de deportación, antes que tú cierres la puerta y diga me van a deportar, también hable con un abogado para ver si hay algún otro remedio que se puede hacer para parar la deportación o tratar de reabrir tu caso. Y es mejor deportarse uno mismo cuando ya se da cuenta que no hay caso a que lo deporten, porque si te deportan creo que te ponen una sanción de que no puedes entrar al país por 10 años. Bueno, si el juez te pone una orden de deportación y tú sales de los Estados Unidos, aunque sea por tú mismo o por inmigración, igual vas a tener el castigo de 10 años. Ahora, si estás en proceso de deportación, antes de que te pongan la deportación, usted puede aceptar lo que se llama una salida voluntaria que no lleva un castigo de 10 años. Pero si ya sería en lo último, si piensa que vas a perder el caso, sería una opción. Pero antes de llegar a ese punto, trate de hablar con un abogado de inmigración para que el abogado te diga, basado en tus evidencias, ¿tienen buen caso o no tienen buen caso? Claro, hay que tratar de agotar todos los recursos, a ver si hay solución, y si no hay solución, bueno, pues entonces esa sería una buena solución de que no te pongan la sanción, y quién sabe si más adelante puede regresar esa persona. Exacto. Gracias, Pedro. Siempre es un placer conversar contigo y nos encanta que nos aclares todas las dudas de nuestros televidentes referente a inmigración, que cada día que pasa están más calientes. Gracias, Jackie. Siempre un placer. Gracias igualmente. Vamos a otra pausa y al regreso conversamos con un activista venezolano sobre las recientes elecciones en Venezuela. Ya volvemos.